para la semana próxima tendremos entonces la escuela bíblica de verano y esperemos que sea un tiempo especial, ¿verdad? Bien, hermanos, en esta mañana queremos hablar sobre esta predicación que presentamos. La hemos titulado Cuando una nación pone a Dios en primer lugar, es bendecida. Ayer estaban celebrando el aniversario 250 de esta nación, pero mi mensaje se refiere a cualquier nación donde quiera que estés viviendo. Cuando una nación pone a Dios en primer lugar, es una nación bendecida. Y está basada fundamentalmente ahí en el 2 de Crónicas 7:14, donde dice, el verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. And so the title of today's message is, when a nation puts God in first place, that nation is blessed. And it's based on 2 Chronicles chapter 7, verses 11 through 14. I'm going to read 13 through 14. And the Bible says, God is saying, if I shut up heaven, that there be no rain, if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por este día. Gracias por los hermanos que han sido obedientes para venir a las aguas del bautismo, Señor, dando testimonio de fe de su vida nueva, Señor, en ti. Ahora te pedimos que tú nos guíes, que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos meditar en ella, Señor, y ser ejecutadores de la misma, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada hermano. Sé con todos aquellos hermanos que en este weekend largo, Señor, van a estar viajando de regreso aquí a sus hogares. Cuídales, protégeles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde muchas naciones buscan soluciones en la política, buscan soluciones en el crecimiento de economías, en la ciencia y en el poder militar. Y todas esas herramientas, mis amados hermanos, pueden ser útiles para estas naciones, pero ninguna herramienta y soluciones sustituyen la bendición de Dios para ellos. And so we live during a time that many nations seek solutions through political means, economic means, through science, through military means, and all of these tools can be useful, but nothing can substitute God's blessings. Y la historia bíblica, lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, demuestra una verdad que es una verdad inmutable, siempre permanece, y es que cuando un pueblo honra a Dios, hermanos, Dios honra a ese pueblo, Dios lo bendice. Cuando una nación le da la espalda a Dios, hermanos, tarde o temprano cosecha las consecuencias de su alejamiento de Dios. Y es muy importante, porque cuando una nación ve las consecuencias del alejamiento de Dios, entonces cuestionan a Dios. ¿Por qué está sucediendo esto?
por qué. Sin embargo, hermano, todo avivamiento nacional comienza mucho antes de verse en el gobierno o de verse en medio de la sociedad. And so biblical history teaches us something that is unshakable. When a nation honors God, God honors that nation. When a nation gives God its back, sooner or later, that nation will harvest the consequences of doing that. And something very important, all revival, all national revival begins much sooner with believers than it does with a government or in society. Sí, hermanos, el avivamiento en el corazón de una persona comienza primeramente antes que cualquier de la sociedad, del gobierno. Ese avivamiento comienza dentro del corazón de cada uno de nosotros y continúa entonces en la iglesia. Y finalmente, mis amados hermanos, impacta a la nación. No podemos, hermanos, esperar una nación transformada si primero no existe un creyente que es transformado, que es tocado, que se entrega por completo al Señor de verdad. And so spiritual revival begins in the heart of people, and it continues in the church, and then it impacts a nation. And we cannot expect a nation to be transformed if that revival does not exist first in the heart of a believer. Y mis amados hermanos, en primer lugar queremos ver que una nación es bendecida cuando reconoce la soberanía de Dios. Y el Salmo 33:12 nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. And so in the first place, a nation is blessed when it realizes that God is sovereign. Psalm 33:12 says, blessed is the nation whose God is the Lord. Y la palabra bienaventurada significa mucho más que felicidad. Esta palabra describe una condición de plenitud, describe una condición de seguridad y describe una condición de un favor divino. No depende de la ausencia de problemas, no, hermanos, sino de la presencia de Dios. Y el salmista, mis amados hermanos, no afirma que una nación es bendecida por sus riquezas, sino su poder, ni tampoco por su poder militar o sus avances tecnológicos. Esas cosas pueden ser importantes para el desarrollo de una ciudad, de una nación, pero no garantizan la estabilidad, tanto emocional, espiritual. La verdadera bendición llega, hermanos, cuando Dios ocupa el lugar de autoridad en la vida de un pueblo. And so the word blessed doesn't mean just happiness. It describes a condition where there is plenty, where there is security, where there is divine favor. It doesn't mean there aren't going to be problems, but it means that God will be present in that nation. And the psalmist here, he's not saying that that nation is going to be rich or have military power or have advanced technology, and those things are important. It does not guarantee stability. The true blessing comes when God is the authority of the lives of the people that live in that nation. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, las historias bíblicas que podemos ver y palpar cuando estudiamos la palabra confirman esta verdad. Durante los reinados, hermanos, de hombres como David, hombre como Ezequías y Josías, el pueblo, mis amados hermanos, experimentó renovación espiritual porque sus gobernantes buscaron al Señor. Y en cambio,
bajo los reyes como Acab o como Manasés, la idolatría entonces abrió la puerta al juicio de Dios. Y este principio, hermanos, sigue vigente en nuestros días. Las naciones, hermanos, pueden construir grandes economías, pero si destruyen la familia, si desprecian la justicia y si abandonan los principios de Dios, hermanos, comienzan a debilitarse desde adentro. Y no podemos controlar las decisiones de un gobierno, pero sí podemos decidir quién gobierna en nuestro corazón. Y cada creyente debe preguntarse: ¿está Dios realmente en primer lugar de mi vida? ¿Gobierna mis decisiones? ¿Dirige mi familia? Es el Señor de mi tiempo, es el Señor de mis recursos, es el Señor de mis prioridades. Mis amados hermanos, la transformación de una nación comienza cuando miles de creyentes viven bajo el señorío de Cristo y reflejando que el Señor vive en ellos. And so the Bible is full of history, of good kings, for example, and how those nations were blessed. For example, during the kingship of David, of Hezekiah, of Josiah, Israel was blessed during that time. And then there were some evil kings. For example, Ahab and Manasseh. They opened up the door to idolatry, and God had to give him his justice, right? And here's an important principle. The nations can construct great economies, but a nation that destroys the family, that is unjust, that abandons the principles of God, begins to weaken from inside. Now, we cannot decide what the government does. They make their own decisions, but we can decide who governs our hearts. So every believer has to ask themselves, is God really have the first place in my life? Does He govern my decisions? Does He direct my family? Is He the Lord of my time, of my resources, of my priorities? National transformation begins when thousands of believers live under the lordship of Christ. Mis amados hermanos, todo avivamiento nacional comienza con un avivamiento personal. Dios nunca, hermanos, comenzó una obra de restauración por las multitudes. Siempre empieza Dios con una persona completamente rendida a Él, con una persona entregada de verdad al Señor. Y cuando el mundo, mis amados hermanos, estaba corrompido, encontró a Noé. Cuando quiso formar una nación, Dios llamó a Abraham, no llamó a las multitudes. Cuando quiso liberar a Israel, preparó a Moisés, hermanos. Cuando Jerusalén estaba destruida, quebrantó el corazón de Nehemías. Cuando el mundo estaba, hermanos, y esperaba al Mesías, levantó, mis amados hermanos, a Juan el Bautista. Dios continúa, hermanos, en nuestros días actuando de la misma manera. Porque la misma palabra dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y el Evangelio no empieza, mis amados hermanos, con una iglesia cuando una iglesia organiza una campaña espiritual. El avivamiento no comienza cuando el creyente permite que el poder del Espíritu Santo transforme su vida, hermanos. Trabaje por completo, abre todo su corazón, su mente y deja que el poder de Dios entre por completo a cada uno de los rincones de nuestra vida y limpie nuestra vida, nos transforme y seamos humildemente humillados delante del Señor para que Él pueda obrar de una manera especial. And so God often works through one person to
to bring about a change in a nation. For example, when the world was corrupt, he found Noah. When he wanted to form the nation of Israel, he called out Abraham. When he wanted to liberate Israel, he called out Moses. When Jerusalem was destroyed, he touched Nehemiah's heart. When the world was waiting for the Messiah, he called John the Baptist. And God continues to work the same way. Revival does not happen because churches have some kind of special programs. It happens when a believer allows the Holy Spirit to transform his or her life. Y mis amados hermanos, cuando hablamos de que el avivamiento personal implica, mis amados hermanos, restaurar, que cada uno de nosotros restauremos, hermanos, la comunión con nuestro Dios, el acercamiento, buscar del Señor a cada momento. Implica que tú y yo tenemos que recuperar ese hambre, ese apetito por la palabra del Señor, de estudiarla, de buscar, de escudriñarla y volver también a la oración constante, hermanos, y apartarnos del pecado, de todo lo que nos atrae, obtener, hermanos, obedecer al Señor sin reservas, obedecerle, pese a que tengamos que dejar cosas que nos duelan, hermano. Y muchos esperan un mover sobrenatural, pero olvidan, hermanos, que el fuego del Espíritu Santo se alimenta con una obediencia y humildad diaria en el Señor. Y no debemos preguntar cuándo enviará Dios un avivamiento. La verdadera pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿está Dios encontrando en mi corazón un corazón dispuesto para comenzar ese avivamiento? El Espíritu Santo, hermano, no busca personas perfectas. Dios busca un corazón disponible para servirle, dejarle entrar y obrar por completo. Un corazón que sienta hambre ante el mundo de llevar el Evangelio, compartir las buenas nuevas del Señor, compartir lo que tú una vez experimentaste, la salvación que tú cuentas, compartirla con otro. Tenemos que dejar la apatía ante la obra del Señor. And so personal revival implies a restoration of our communion with God, hunger for His Word, for what we find in the Bible, going back to praying constantly, moving away from sin, to obey without any kind of reservation. And a lot of people are waiting for something supernatural to happen, but they forget that the Holy Spirit is fed when we obey every day. So we should not ask, when is God going to bring about revival? The true question is my heart ready to start that revival? The Holy Spirit is not seeking people who are perfect, but He's seeking people who have hearts who are ready to share the gospel, to share their testimony, to share the soul-saving message of Jesus Christ. Mis amados hermanos, una iglesia que es avivada siempre crece. Y en Hechos 2, 42 al 47 lo podemos ver. Hermanos, las iglesias del primer siglo no poseían recursos extraordinarios. Las iglesias del primer siglo no tenían un santuario como este. No había aire acondicionado, no había nada. No tenían templos imponentes. La iglesia del primer siglo no tenía influencias políticas. La iglesia del primer siglo no disponía de redes sociales. No tenían libertad religiosa. Pero sin embargo, hermanos, la iglesia del primer siglo transformó el mundo.
porque gracias a su labor, a su trabajo misionero, hoy tú y yo podemos contar con la palabra del Señor, podemos ser libres en Cristo, tenemos ese evangelio que hoy conocimos, que nos liberó del pecado, nos limpió el Señor. And so a church that is alive grows, will grow constantly no matter what. And if we look in the book of Acts in chapter 2, we see that first church did not have any kind of resources. They did not have big church buildings. They had no political influence. They didn't have social media, right, like Facebook in those days. They didn't even have religious liberty. But they transformed the world with their message. And that's why even we worship Christ now, and we know about Christ thanks to that early primitive church. Y nos podemos preguntar cómo es que pudo transformar el mundo. ¿Por qué estas iglesias primitivas impactaron con el evangelio? Porque estaba llena, hermanos, del Espíritu Santo. La iglesia primitiva dedicaba tiempo, mis amados hermanos, a 4 prioridades fundamentales. En primer lugar, permanecían en la doctrina, hermanos. Estaban ahí y no buscaban otras cosas que la palabra de Dios que aprendieron. Conocían profundamente la palabra de Dios. Hoy existe mucha información bíblica en nuestros días, pero poca formación espiritual. Y una iglesia crece cuando conoce la verdad, la palabra de Dios, y crece cuando vive la palabra de Dios. En segundo lugar, vivían en comunión esos hermanos. Se amaban unos a otros, se ayudaban unos a otros, compartían sus cargas. El amor era, mis amados hermanos, el testimonio poderoso frente a una sociedad que estaba dividida. And so how did this early church grow? Well, they were full of the Holy Spirit. They had a few priorities that were fundamental to them. Number one, they continued in true doctrine. They knew God's Word, and today there's a lot of biblical information. There's Bibles even online, but very few people really allow it to affect them spiritually. And a true church grows when the members and the people in that church know the truth and they live it. Number two, that early church lived in communion. They loved each other, they helped each other, they shared each other's burdens, and there was a powerful love, and that was a testimony to them really during a time when society was divided. Era una iglesia, hermano, que perseveraban en la oración. Y la oración, hermano, no era una actividad del programa de aquellos hermanos. Era el motor de la iglesia. Y ese debe ser el motor de nuestra iglesia y de todas las iglesias. La oración. Y toda gran obra de Dios nació con una reunión de oración. Aquellos hermanos evangelizaban continuamente, no esperaban que los inconversos llegaran. Ahí el gran error: Dios proveerá, Dios va a traer. No, tú y yo tenemos que salir a ganar aquellas vidas y Dios llevarle el mensaje, y Dios va a obrar en sus vidas. No esperaban, hermanos. Ellos salían, ellos predicaban, ellos compartían su fe, su experiencia, sus testimonios de lo que Dios había hecho en sus vidas, y vivían con pasión por las almas que estaban perdidas. Y mis amados hermanos, como resultado, el crecimiento no fue producto de un esfuerzo humano únicamente, porque las Escrituras declaran: y el Señor añadía cada día, porque aquellos que añadía al Señor eran aquellos que ellos le llevaban el mensaje de salvación.
El crecimiento verdadero siempre es obra de Dios, hermanos. Nosotros somos en sus manos instrumentos útiles. Y hoy hay una aplicación para la iglesia hoy en día. Una iglesia puede crecer numéricamente mediante las estrategias que usted pueda hacer, pero solo crecerá espiritualmente mediante un avivamiento cuando una iglesia arde por Cristo. Los visitantes entonces perciben la presencia de Dios en ese lugar. Los creyentes sirven entonces con alegría cuando hay un avivamiento real en cada una de las vidas. Los jóvenes encuentran un propósito y las familias son fortalecidas. Los perdidos son alcanzados, hermanos. El crecimiento más saludable es la consecuencia natural, hermano, de una iglesia llena del Espíritu Santo. And so that early church continued in prayer. It wasn't just an activity on their church program. It was the engine of that church, because all of God's greatest works begin when people pray. That early church spread the gospel continuously. They didn't wait for the unsafe to come to them. They went out, they preached, they shared their faith. They had passion to save others. And this was not just a human effort, because the Bible is clear that the Lord added believers every day. And true growth is always the work of God. And a church can grow in numbers, but only a church that has the power of Christ can really grow spiritually during a revival. And in a church that has the Holy Spirit, the visitors will perceive the presence of God. The believers will serve with joy. Young people find purposes. Family ties are strengthened. The lost are saved. And this is a natural consequence when that church is full of the Holy Spirit. Mis amados hermanos, el avivamiento personal transforma la sociedad. Y nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos sal y luz. La sal preserva y la luz disipa las tinieblas. Y mis amados hermanos, la iglesia no existe para aislarse del mundo, sino para influir en el mundo. Y cuando Cristo, mis amados hermanos, nos dice que toda transformación social comienza en el corazón humano. Cuando Cristo cambia una vida, el esposo entonces ama mejor a su esposa. Cuando Cristo cambia una vida, la esposa fortalece su hogar. Cuando Cristo cambia y trabaja en una vida, mis amados hermanos, los padres educan con sabiduría a sus hijos. Cuando Cristo obra y transforma una vida, los hijos aprenden los valores cristianos. Cuando Cristo transforma una vida, los trabajadores actúan con integridad donde están. Los empresarios entonces practican la justicia y los funcionarios sirven con honestidad. Así comienza, hermanos, el cambio en una nación de esta manera, no mediante imposición, sino mediante la transformación de cada una de las vidas nuestras y de aquellos que entregan su vida a Cristo, no mediante la imposición. Y la iglesia no cambia la sociedad solamente denunciando el pecado, juzgando el pecado. Cambia mostrando el poder del Evangelio, cambia a aquellos que están en el pecado, mostrándole amor a esa y compasión con las personas que están en el pecado y necesitan ser transformados, llevándole el Evangelio del poder de Dios que transforma y que cambia vidas. De esa manera es que la iglesia puede cambiar y transformar la sociedad. And so personal revival can change a society. Jesus called his disciples
salt and light. Salt preserves, and of course, light gets rid of darkness. And a church does not exist to live away from the world, but it exists to influence the world. And a social transformation begins in the hearts of the believers. When Christ changes a life, the husband treats his wife with love, the wife strengthens the household, parents educate their children with wisdom, their children learn Christian values, workers work with integrity, the business owners are just with their workers, leaders serve with honesty. That's how a nation is changed. It becomes transformed. And the church does not exist only to let society know what is sinful, but the church should live and exist to demonstrate to the world the power of the gospel. Y la pregunta no es solamente ¿qué está pasando con nuestra nación? La pregunta debe ser ¿qué está pasando con la iglesia? Porque cuando la iglesia pierde, mis amados hermanos, su influencia espiritual, la oscuridad avanza, la empatía avanza. ¿Qué hemos hecho mal la iglesia, hermanos? Que hay apatía de hermanos que están apartados de sus hogares. ¿Por qué no hay personas que entregan y sienten gozo en las iglesias, en la obra? Hay falta de compromiso y entrega al Señor. ¿Qué está pasando con la iglesia? Necesitamos humillarnos. ¿Cómo comienza el avivamiento? Con humillación. El orgullo, mis amados hermanos, nuestro ego es el mayor enemigo del avivamiento de la iglesia. Y mientras pensamos que estamos bien, creemos que andamos bien en el Señor, Dios no puede obrar profundamente en nuestras vidas. Y ese es uno de los grandes errores. Muchos creemos que estamos bien en el Evangelio, pero tenemos que empezar a humillarnos y dejar el ego, la humildad, hermanos, reconoce: Señor, te necesito. Toda renovación espiritual comienza con un corazón quebrantado y humilde delante del Señor. And so how does revival even begin? Well, first of all, we have to learn how to be humble in front of God. Pride is the major enemy of revival. And while many people think they're doing great and they're prideful, God cannot work through them. But when we humble ourselves, we are actually recognizing and we are saying, Lord, I need you. I need you. All spiritual revival begins with a humble and broken heart. Mis amados hermanos, un avivamiento comienza con oración. No existe avivamiento sin oración. Mis amados hermanos, la oración demuestra dependencia de nuestras vidas del Señor. Y la iglesia que ora experimenta la dirección de Dios. Los creyentes que oran desarrollan sensibilidad espiritual. Y la oración abre el corazón antes de que Dios abra la puerta. Revival also begins with prayer. Revival cannot exist without prayer. When we pray, we are actually demonstrating that we depend on God. And a church that prays will get God's direction, and the believers will develop spiritual sensibilities, and
prayer opens up our hearts in front of God, and God opens up the doors. Un avivamiento comienza cuando hay arrepentimiento. Mis amados hermanos, el arrepentimiento no consiste únicamente en que sintamos tristeza por los errores que hemos cometido, por los pecados que hayamos cometido o por las consecuencias que ese pecado que cometimos tenemos en la actualidad en nuestras vidas. El arrepentimiento significa cambiar, hermanos, de dirección. Desde el momento en que escuchamos el Evangelio, aprendemos de que en Cristo tenemos vida, una vida nueva. Tenemos que hacer un stop y desde ese momento dejar lo viejo y comenzar a caminar en una nueva dirección, que es la del Señor. Es abandonar aquello que entristece al Espíritu Santo, hermanos. Y muchos de nosotros tenemos al Espíritu Santo entristecido por nuestra rebeldía, por la falta de humildad. Un pueblo que se arrepiente, hermanos, recibe restauración. La persona que se arrepiente ante de Dios realmente y se entrega a Él, va a experimentar restauración en su vida. Revival begins with repenting. And repenting is more than just feeling sad after we sin, but it means changing our direction, changing the way we do things, not repeating that same sin. It's abandoning those things that sadden the Holy Spirit, and a city, a nation that repents receives restoration. Un avivamiento comienza en una vida y en la iglesia con obediencia. Y muchos hermanos queremos y deseamos experimentar milagros en medio nuestro, en la iglesia, en nuestras vidas. Pero pocos de nosotros, hermanos, deseamos obedecer al Señor. Queremos que Dios nos dé, pero no queremos ser obedientes ante Él. No queremos entregarnos y queremos esperar. El avivamiento siempre produce una obediencia práctica. No basta escuchar sermones, hermanos. No basta simplemente con sentarnos aquí cada domingo o en nuestros hogares y estar escuchando un sermón. Hay que vivir los sermones que usted escucha. Hay que vivir la palabra de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, vas a ver milagros, vas a ver el mover del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. And revival begins also by obedience to God. Many people want to experience or have miracles in their lives, but few really want to obey God. And revival always produces obedience. And it's not enough to listen to sermons, but we have to live it. We have to live it, and then we will see changes in our lives. Vemos que en un avivamiento real, entonces comenzamos a sentir pasión con las almas, por aquellos que están perdidos. Mis amados hermanos, cuando una iglesia está viva, las almas se convierten en su mayor prioridad. Se deja de pensar únicamente en los programas que tenemos internos. Cada creyente comprende que alguien necesita escuchar el Evangelio. Las iglesias que dejan de evangelizar comienzan lentamente a apagarse. A true revival, very important. The people, the believers, have passion for winning souls. That becomes a priority, saving souls out there. And when we focus on that, it becomes more important than what happens in a church eternally. We have to understand, every believer has to understand that there are people out there that need to listen to the gospel. A church
that stops preaching the word, that stops going out there to evangelize people, begins to diminish. El peligro de nuestros tiempos. Nosotros estamos viviendo una época donde existe abundancia de recursos, pero mucha escasez de la pasión espiritual. Podemos tener, hermanos, tecnología, podemos tener excelencia de musical y buenas instalaciones, pero aún así carecer del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. La iglesia de Apocalipsis, hermanos, describe a la iglesia de la Odisea como una congregación satisfecha consigo misma, pero espiritualmente tibia. ¿Cómo estamos como iglesia, tú y yo? ¿Cómo nos percibimos en nuestros días, nosotros como iglesia? Y Dios nos está llamando, hermanos, a preguntarnos esto. Ese sigue siendo uno de los mayores peligros de la iglesia actual, hermanos. No solamente nosotros, en general. Podemos acostumbrarnos a la rutina religiosa y perder el asombro por la presencia de Dios en medio nuestro, porque va a ser cultos vacíos, tibios. We live during a time where there's a lot of resources, but there is a true lack, a drought of spiritual passion. And we as a church can have a lot of technology and excellent music, good programs, but many churches fall short of the true fire of the Holy Spirit. In the book of Revelation, it talks about a church in Laodicea that the congregation, they were just satisfied with themselves, with what they were doing, but they were actually lukewarm. And this is one of the dangers of churches nowadays, because many believers become used to just religious routines, and then we lose that sense of the power and the wonder of God's presence. Mis amados hermanos, el avivamiento rompe esa rutina. El avivamiento nos devuelve el gozo de salvación. El avivamiento, hermanos, nos hace llorar nuevamente por los perdidos. El avivamiento, cuando llega a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, nos impulsa a servir con amor y pasión. Cuando llega el avivamiento en nuestras vidas, nos recuerda que Cristo viene pronto, hermanos, y que el tiempo para alcanzar las almas que tenemos tú y yo es limitado, hermano. Y tenemos que responder delante de Dios por cada una de nuestras actuaciones, de nuestras responsabilidades. And so revival breaks that routine. It brings back the joy of our salvation. It makes us cry for those people that are lost. It pushes us to serve with love, and it reminds us that Christ is coming soon, and there isn't much time left to go out and win souls to God. Y quiero terminar diciéndote que Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos, hermanos, a ponerlo en primer lugar a Dios, a Él, en sus vidas. No necesita multitudes para comenzar una obra, hermanos. No lo necesitamos. Necesitamos corazones que sean rendidos de verdad en el Señor. Y si el avivamiento comienza en usted, alcanzará su familia, a tus hijos, a tu pariente, porque van a ver el fuego del poder del Espíritu Santo viviendo realmente en tu hogar.
And the Holy Spirit is still looking for people who are willing to put God in first place. He doesn't need a multitude of people to begin His work, but He needs hearts who are ready, who have submitted themselves to Him. And true revival can begin with you and with your family. Y si alcanzas a muchas familias, la iglesia será transformada. La iglesia será llena del poder del Espíritu Santo y veremos el mover de Dios en medio nuestro. Y una iglesia llena del poder del Espíritu Santo entonces puede influir poderosamente en la ciudad donde estemos y en nuestra nación. And then as more families get the Holy Spirit through this revival, the church is transformed. And once the church is full of the Holy Spirit, then that church influences the city, the state, and finally the nation. Y quiero terminar con esta frase que puede servir como el eje de este mensaje. Las naciones no cambian las leyes porque cambian las leyes. Las naciones cambian cuando cambian los corazones entregados a Cristo. Y los corazones cambian cuando Cristo vuelve a ocupar el primer lugar en sus vidas. And finally, a nation does not change because of laws. It changes when their hearts change. And their hearts change, the people's hearts change when Christ is in those hearts and He's first place. Permita el Señor que cada uno de nosotros podamos detenernos por un instante y meditar. Necesito cambiar mi corazón para que Cristo vuelva a ocupar el primer lugar en mi vida y poder cambiar y tocar vidas, ser testimonio en medio de la sociedad y puedan ser transformados aquellos que necesitan conocer del Señor. Seamos que el Señor les bendiga y que meditemos profundamente en este mensaje. El Señor les bendiga.